Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de inglés para el entorno laboral. Estamos aquí en vivo desde Washington, D.C. Muchas gracias a Colombia Nos Une por esta oportunidad de traer estas clases en vivo a todos todos los colombianos que están viéndonos por este canal por Facebook. Sea que ustedes estén pensando en venir a los Estados Unidos o ya estén en los Estados Unidos, estas preguntas que les voy a estar dando hoy, ese es el tema, cómo responder a 3 tipos de preguntas de entrevista de trabajo en inglés. Les va a ayudar mucho, les va a ayudar a prepararse, les voy a dar estrategias específicas de cómo responder cierto tipo de preguntas y a la vez vamos a tratar de a ver si tenemos un tiempito de practicar al final de la clase. Y así yo les puedo dar un poquito de comentarios y también ideas para ver cómo lo están haciendo. Mi nombre, no creo que no dije mi nombre es Joana López y yo soy la fundadora de Maranatha Education Center. Nosotros tenemos clases de inglés, de español, de francés y también para la preparación de ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Entonces, si les interesa alguna de esas clases, aquí está mi información de contacto. En toda la presentación van a ver mi número de WhatsApp, el website de nosotros y cómo aparecemos en Facebook, en LinkedIn, Instagram y YouTube. Así, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren que les revise alguna de estas respuestas, también pueden mandarla por ahí y yo les podría ayudar también de esta forma. Entonces, vamos por aquí, vamos a empezar. So today, we're going to be learning 3 types of interview questions. Okay, so these are questions that are used in interviews very generally. Usually they ask these questions. You will find at least one of these questions when you go to your next interview. So we have open-ended questions, behavioral questions, and situational questions. Okay. So open-ended questions, what are those? Questions, those are questions that cannot be answered with a yes or a no, and they have a purpose of giving the candidate an opportunity to utilize his or her communication skills to describe why they are the right candidate for the position. Okay, so estas son preguntas que tienen que tener más bien como una historia, no se pueden responder tan fácil como que yes, sí o no, ¿ok? Entonces, hoy les voy a mostrar diferentes ejemplos y estrategias de cómo responder estas preguntas para que estén listos para la próxima entrevista que tengan, ¿ok? So here are some examples of open-ended questions. Number 1, la más famosa, ¿cierto? Tell me about yourself. ¿A cuántos de ustedes les han hecho esta pregunta en inglés? Tell me about yourself. Number 2, what are your greatest strengths and weaknesses? Number 3, why are you interested in this position? Number 4, why should we hire you? Number 5, describe your ideal job. So, for the first one, tell me about yourself. En realidad no están preguntando que le cuentes quién eres tú como persona o qué valores tienes o cuál es tu historia de tu niñez y de llegar a este país. No, te están preguntando cosas relacionadas con el trabajo. Si tu historia de cómo llegaste a este país te sirve para el trabajo que vas a hacer, entonces definitivamente lo puedes usar. You can talk about it, ¿ok? Por ejemplo, yo soy profesora de inglés, entonces yo estoy trabajando con estudiantes que son inmigrantes de diferentes países, entonces cuando estaba en entrevistas puedo hablar de cuando llegué, mi proceso de aprender inglés y cómo eso me inspiró a ser profesora también. So in that case, you can use it. You can use that. But it's more about like, who are you in terms of what is your professional background, what is your educational background, and why are you interested in this position today, right? Number 2, this question it's about strengths
and weaknesses, okay? So algunas áreas fuertes y unas áreas que todavía necesitan como desarrollarse en relacionado con el trabajo, ¿cierto? Todo relacionado con el trabajo en estas preguntas. Aquí las dos preguntas se responden de cierta forma como desarrollando el tema de que por qué eres el mejor candidato para esta posición. Okay, so strengths, it could be I am organized, I am, really detailed, and I have great leadership skills. And then weaknesses, okay, weaknesses, it could be something like, oh, I tend to maybe be a perfectionist. I try to do everything really perfect. So it might take me a little longer to develop a project. Entonces, estás diciendo que is a weakness, pero en realidad no tiene nada de malo tratar de hacer las cosas lo mejor que puedas. Entonces, hay que pensar en estas preguntas antes de ir a las entrevistas, ¿ok? Why are you interested in this position? You have to read their mission statement. You have to read the job description right before you go into the interview so that you can remember and use some of the wording that they're using in the interview, okay? So esto se los he dicho, yo creo que en otras ocasiones, al usar el vocabulario que tengan en la misión o que tengan en la descripción del trabajo al que estén aplicando, ustedes van a parecer como el candidato ideal, ¿cierto? Porque si dicen necesitamos a alguien que sea súper organizado, que sea súper detallado, y tú vas a la entrevista y dices, oh, I am interested in this position because I can utilize my organizational skills. I'm very organized and I am very detail oriented. Entonces la persona va a pensar, wow, this is the perfect candidate. Like, I want to hire you, right? And then number 4, why should we hire you? Okay, this is an opportunity for you to highlight your accomplishments. Okay, so está bien que uno tenga el resumen, la hoja de vida, pero en este momento es un momento de como, exaggerate, like what did you do well at this job, okay? Y aquí tiene que ver con, de pronto, no solamente diciendo yo como hice esto súper bien en este trabajo, sino cuál fue el resultado de eso. Subieron las ventas, creé una solución para un problema que teníamos. Esa es la forma en que se ve como, oh, wow, this person really brings in results. And describe your ideal job. Ok, esta es una pregunta. Si vamos a describir el ideal job, vamos a decir que el ideal job es ojalá, ¿no? El que estemos aplicando, o de pronto que ese empleo en el que estemos aplicando nos va a llevar al siguiente paso para llegar a ese ideal job. Pero no vamos a ir a una entrevista y decir, este trabajo solamente estoy porque necesito plata o algo así. No. You have to think that if they're asking you, they want to know if you're passionate about this job, that you want this job. So this is an opportunity to show, yes, I'm excited about applying for this position. I can see myself here for a few years or anything like that, right? So ahí les di algunos como en general una idea, pero lo que les voy a dar ahorita, estos son como una estrategia de cómo organizar esas respuestas y practicarlas antes de responderlas. So, when you're answering open-ended questions, you should think about the past, the present, and the future, okay? So, think about experiences from the past that helped shape you to become the most qualified candidate. The present, okay? Now think about what you're doing currently right now that is helping you become the most qualified candidate for this position, right? So no estamos quietos, ¿cierto? Siempre estamos aprendiendo, buscando la forma de buscar más entrenamiento para desarrollar estas habilidades, right?
Future, think about why you're excited about this position. Why are you applying? Okay, so here's one example. Okay, so this is an example. This is actually from one of my students, and she's interested in getting a job in the field of customer service. Okay, so this question, or the question that I asked her here was, tell me about yourself. Okay, esa fue la pregunta. Tell me about yourself. Y esto es lo que ella respondió. So in the past, I've worked in the field of customer service for many years. During my time at a famous bank in Colombia, I helped customers at the bank that came from different backgrounds. I started as a teller and worked my way up to become an assistant manager. Okay. Ahí está, tiene mucho en esa respuesta, ¿cierto? Está diciendo que tiene muchos años de experiencia, que empezó desde teller y luego subió hasta ser assistant manager. Okay. Es una respuesta corta, concisa, pero dice mucho acerca de ella, de que en este tiempo, duró bastante tiempo en este banco. Cuando estemos en este país, si decimos el nombre del banco o de la compañía, de pronto no la conocen, de pronto es famosa en Colombia o en el país de ustedes, pero hay que decir algo más como que se pueda entender. A famous bank in Colombia, right? In the present, okay? I'm currently working on improving my English skills and customer service skills by taking different classes. So, esta estudiante específicamente está tomando una clase conmigo individual y estoy ayudándole a desarrollar todo esto para que ella esté preparada para esas entrevistas. Entonces, ella ahorita no está haciendo nada de customer service, está haciendo algo muy diferente, pero ella está encontrando la forma de seguir creciendo para estar lista para ese momento en que consiga ese trabajo. So she's taking English classes, she's taking customer service classes, so she's doing all of that. And in the future, I'm really excited about becoming a member of your organization. Esto se nota cuando la persona está entusiasmada, se nota cuando la persona le interesa, está de acuerdo con la misión de la compañía. ¿Por qué? Porque si vamos a contratar a alguien, queremos a alguien que esté invested, alguien que quiera de verdad trabajar y que quiera crecer con nosotros en la compañía. All right. So this is just one example. Let me see how we're doing on time. Okay. So lo voy a dejar así, pero al final de la clase vamos a tratar. Si ustedes quieren escribir esto y me lo mandan por el chat, entonces yo puedo darles un poquito de feedback. Puedo leer lo que ustedes escribieron a esta pregunta. Tell me about yourself. Y van a responder con el past, present and future. ¿Qué hicieron en el pasado que les ayuda para esta posición? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Y qué quieren hacer en el futuro? Okay, so that I'll leave it like that. We'll come back to these, okay? Now, the second type of questions that I wanted to talk to you about are behavioral questions. Preguntas de comportamiento. Questions about how you reacted in a given situation to assess your leadership, conflict resolution, or problem-solving skills, ¿ok? Estas son habilidades, como yo les dije en una de las clases pasadas, son soft skills. A veces son cosas que en la universidad no las enseñan. No nos enseñan cómo lidiar con otra persona, cómo resolver un problema con un cliente que esté malhumorado o que esté... que no le gustó algo, ¿cierto? Entonces, con estas preguntas ellos quieren ver cómo tú has reaccionado en el pasado para ver cómo te comportarías en esta compañía. So, es una forma de ellos ver como más o menos cómo funcionas tú, ¿ok? So, here are some examples, okay? Number one, tell me about a time when you had to make a big decision
in one of your previous jobs, ¿ok? Todos hemos tenido esta situación de que tenemos que tomar una decisión grande, de pronto nuestro supervisor se fue, no hay nadie a quien pedirle ayuda y nos tocó tomar una decisión ahí. So, hay que pensar en esos ejemplos, ¿ok? Number 2, can you give us an example of when you had to say no to a client or to a coworker? So, we have many times when we have to say no to a client or no to a coworker, even a supervisor, right? Pero la respuesta es, ¿cómo te comunicaste con esa persona? ¿Cómo dijiste que no? ¿Cómo, cómo hiciste la forma para que, cómo encontraste la forma de seguir una relación con ese cliente, con ese compañero de trabajo o con tu supervisor, pero decir que no, porque esto es algo que se necesita en el trabajo, ¿cierto? No siempre podemos decirle que sí a todos los clientes y compañeros de trabajo, pero hay que buscar formas de decirlo de una forma amable. Okay. Number 3, how do you keep organized to achieve your goals or deadlines? Wow, this question is big, right? So here they might ask you like, you know, how do you keep organized? How do you meet deadlines? Ellos quieren ver detalladamente lo que tú haces para llegar a esas metas, para estar organizado. Yo les tengo una forma que aprendí y se las puedo mostrar en un futuro, de cómo no simplemente en un papelito escribir todo lo que tengo que hacer, no, es como organizarlo en tu calendario, sacar prioridades, y yo lo he contado cuando estoy en una entrevista, he dicho, yo me mantengo organizada usando esta forma específica. Aquí hay un ejemplo de una semana en que lo hice. Entonces ellos van a ver, oh, this person is really organized. This person is not going to forget, like I asked him or her to do this and that, and I can trust. Entonces, una persona que es organizada, una persona que sigue sus metas detalladamente, si alguien te pide un favor, tú lo escribes y lo haces, se puede confiar en esa persona porque uno sabe que la persona lo va a hacer en algún momento. So that's really important, okay? So, how do you answer these behavioral questions, okay? This is the process, okay? It's called STAR. So, S for situation, you describe the situation. T is for thought process, you describe what you were thinking. And then A is for action, you describe what you actually did. And R, result, you describe what happened because of your actions, okay? So I'm going to explain a little better. Voy a explicar. So this is, again, from one of my students, okay? I asked her, tell me about a time where you had to make a big decision in one of your previous jobs, okay? And this is her answer. Again, S for situation, T for thoughts, A for action, R for results. So for the situation, she said, in my previous role, I was in charge of the main branch in the city of Pereira. I had to prepare everything to receive customers before the opening time, and the office needed two people to open the money box or the safe. However, ahí viene el problema, ¿cierto? Estamos describiendo como un problema, una historia. However, my coworker was late that day. This meant that customers were going to be upset, they were going to be angry because we weren't ready to assist them. So this is a problem. How did she solve it, right? Ahí está demostrando su habilidad de contar una historia, de su nivel de inglés. Muchas cosas están pasando en esta respuesta. And then thoughts. At that moment, I determined I had to prioritize transactions that could be done without opening the money box or the safe. I also realized I had to put myself in their shoes and try to help them feel reassured, okay?
So, ella está describiendo lo que pensó en ese momento. Es un momento en que podría volverse caótico porque ella me contó, había gente afuera del banco listos para entrar, no podía sacar dinero para poder trabajar en el banco, entonces ella tenía que tratar de hacer lo mejor posible para que estuvieran felices los clientes, okay? And this is the action, this is what she did. So action is I opened the office and started asking about the transactions, and I also talked with the customers to apologize for not being ready to serve customers at the opening time. Okay, so ella hizo dos cosas. Buscó transacciones que se podían hacer sin el sistema o depósitos, cosas que ella podría hacer después. Y también habló y se disculpó con los clientes. So, wow, this tells me a lot about this person. She saw a problem, she's looking for a solution, and she's trying to keep customers happy. I want to hire this person. Quiero contratar a esta persona, right? And then the results, everyone was happy. There were no complaints for customers. Wow, this is amazing. Eso es algo que todos queremos, ¿cierto? Que si tenemos una tienda, si tenemos lo que sea, que no haya ningún complaint, right? From any customers. So she did very good with this question, okay? And then we'll see if we have time to do more behavioral questions. We'll see at the end. We'll see how much time we have. Okay. And then the third type of questions is situational questions. These are questions about how you would react. Okay. So estos son what if. Sí, ¿qué pasaría si estuvieras en esta situación? La anterior es cosas que ya te pasaron. Estas son cosas que, ¿qué tal que te pasara? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu plan? So questions about how you would react in a given situation to assess your leadership, conflict resolution, or problem-solving skills. Okay? Son habilidades que no se pueden demostrar en una hoja de vida. Uno no puede decir, o podría decir, I'm a great leader, ¿cierto? Pero con estas preguntas quieren saber, dame ejemplos de cómo fuiste un buen líder, cómo serías un buen líder, ¿ok? Okay, so here are some examples. What would you do if a customer complains about your work? Right? This is hard. What would you do? And number 2, what would you do to motivate your team as a deadline is approaching? Wow. This is big. Esto demuestra your leadership skills. It demonstrates how you communicate with other coworkers. It demonstrates your commitment to meet that deadline, right? And number 3, what would you do if you get a question that you don't know the answer to? Okay, so son todas situaciones que, wow, ¿qué harías en esta situación? What if this happened to you? So for these situational interview questions, you also use the STAR method or strategy. You think about the situation. So discuss the challenge, like what was the problem, what was going on. Task, discuss your role in the situation. So what would be your role in that situation? Action, discuss the steps you need to take to solve that problem. And the result, discuss the outcome you expect. Okay, so vamos a primero hablar de la situación, describir el problema, cuál es su rol, qué harías en esa situación y cuál, súper importante, en todas las entrevistas hay que hablar mucho con resultados. ¿Qué pasó con lo que tú hiciste? ¿Cómo afectó a las otras personas? ¿Cómo afectó a la compañía en una forma positiva, no? Obviamente, because we're in an interview. Okay, good. So here's an example, okay? So this is the question. What would you do if a customer complains about your work? ¿Qué harías si alguien se queja de tu trabajo? Well, situation, if a customer complains about my work because they were unsatisfied, I would evaluate the situation, okay?
So, aquí estamos demostrando que no va a reaccionar, no se va a poner a la defensiva, no, sino que va a evaluar la situación. What happened? Why is this customer complaining? En vez de decir, no, yo no hice nada malo, vamos a evaluar, ¿cierto? La situación. And then T is for task. My job is to make sure the customers are happy with their purchase. And I want to make sure I improve in any areas needed, ¿ok? Siempre evaluando, siempre pensando cómo puedo crecer en esta posición, nunca a la defensiva, nunca como no fue mi culpa, no, siempre hay que mirar cómo podemos ayudar a los clientes, ¿cierto? So, action, first, I would talk to my supervisor to get any feedback from them, okay? Then I would evaluate if I need to train or improve in that area, okay? So maybe think about why they complain. Is there a training you can take to improve? Is there a YouTube channel that you can search and take some tips on how to improve in that area, right? The result. As a result, my performance would improve and I would take it as a learning experience. Wow. Again, esto es una persona que yo quisiera contratar, ¿cierto? Es una persona que no solamente va a evaluar la situación, pero también va a buscar formas de mejorar. So this is something that you want to look for. So siempre que estemos en una entrevista, deberíamos de pensar a quién contrataríamos nosotros. Y nosotros queremos ser esa persona, queremos demostrar que tenemos esas habilidades, okay? And then here, okay, that's the quote. Okay, so let's check the time. Okay, all right, we're gonna do one question. So this question is, let's see, which one would you do? I think, tell me about yourself. Let's do this question. Tell me about yourself. So go ahead in the chat. In the beginning, I told you we're going to answer this question. Tell me about yourself. Write it up in the chat. I'm going to give you about 1 or 2 minutes, and then I'll give you some feedback to a few of them if we get any. So let's see here. So tell me about yourself, okay? You're going to answer with things from the past that help you become help you become the most qualified candidate. Experiences could be educational experience. It could be work experience, and it could be volunteer experience, okay? So, a veces pensamos que la experiencia es solamente trabajos que hemos tenido, pero no. Puede ser un voluntariado en la escuela que aprendiste, en la universidad, o experiencias de la vida que te hayan ayudado a ser el mejor candidato, okay? So, let's see. So Marlene, yes, we had to change the time of the class. I'm so sorry for today because we have something else coming up within the next hour. So this class is usually at 5 p.m., but today we had to switch it up. So always look for the flyer, okay? And it will tell you the time. So today is different, it's 4 p.m. Pero fue una ocasión especial, ¿no? Siempre va a ser a las 5 en Washington, D.C., sino que hoy va a haber otra fecha también que tuvimos que cambiar la hora por un motivo de scheduling, ¿ok? So vamos a ver cómo está este chat. Alguien me respondió, tell me about yourself. Tell me about yourself. Let's see here. I am a master in TIC and PhD in education. That's for my past info. Okay, Jason, good. Okay, so I've worked like a bellboy in hotels. Very good. David, maybe you can say for how many years? So I have worked as a bellboy in hotels for 5 years, 2 years. Okay.
Siempre poniéndole un número cuando puedan. Siempre poniéndole como un porcentaje si pueden, okay? So for 2 years, for 5 companies, for 5 countries, right? Anything that you can add, because it gives a better idea, okay? So that's for the past. Let's see here. What do we have? What do we have? Maybe hotel. So yes, so you're telling me your work experience. You're telling me how your educational experiences from the past. Now think about the present. What are you currently doing that can help you become a qualified candidate? Pueden mencionar esta clase. I'm taking a customer service class online with the Colombian, so you can do that, right? You can say that. No tiene que ser algo que pagaste, no tiene que ser algo que te pagaron, es simplemente experiencia. Estás tomando esta clase, todos los miércoles estás aquí. That's part of your experience. You can say that. That's fine. So right now I am improving my English skills by taking English classes every Wednesday or every week. And then for the future, talk about why you're excited about applying to this position. So this would be what would you do? I'm really excited about becoming a member of your organization, okay, or your company. Awesome. I worked as a teacher in elementary schools for 3 years. Very good, Jason. Ahí dijiste muy bien los años, dónde trabajaste, me da una idea del tipo de experiencia que tienes. Very good. You know what you can do? Good. Thank you, Nidia. That's my. I worked as a teacher in elementary school for 3 years. So tell me, what work did you do there, though? Were you a teacher? Were you what did you teach? Did you teach general education? And okay, very good. My name is Carmen Blanco. I was born in Bogota. I'm 51, and I live in Madrid, Cundinamarca. I am married. I have one son and one daughter. My son he's studying mechanical. I studied. Okay, so Carmen, thank you so much for this answer. Okay, cuando les están preguntando, tell me about yourself. Desafortunadamente no están muy interesados en tu historia como personal, ¿cierto? Como que tengo hijos aquí, no, ellos quieren saber más como profesionalmente qué experiencia educacional o de trabajo o de voluntariado tienes para que te prepare para este trabajo. So this would be, tell me about yourself, okay? I've worked in the restaurant for almost 4 years. Edwin, tell me, what do you do in this restaurant? What do you do in this restaurant? Are you a server? Are you a manager? Or maybe you started as a server and now you're a manager. Como ven este ejemplo aquí. She started as a teller and then worked her way up to become an assistant manager. Okay. And let's see. Assistant customer. So for 2 years in this moment, I work as an assistant customer. I would like to find a job. Okay. Marlene. David Navarro, dime un poquito más, ¿en dónde estabas trabajando? ¿En qué tipo de compañía? Marlene, my name is Marlene. I am a nurse. I have been working in this profession for about 18 years and I love learning English. Every time I learn something interesting to improve my vocabulary. Beautiful. Aquí, Marlene, lo único que te faltaría es en el futuro. Y podrías decir esto que está aquí. I'm really excited about becoming a member of your organization or your company or your hospital, right? Because you're a nurse. I am a okay, so you're like in the IT, in management, David. So good. So David, good. So tell me about that. So I have been an IT managing hotels
okay, for 2 years. Good. So trata de ponerlo todo como en una oración o un párrafo muy pequeño, okay, David? Edwin, I am a supervisor for now. Very good. Estas son cosas que queremos decir porque yo les digo, yo he estado, ¿cómo les digo? En el comité para contratar personas en diferentes organizaciones y a veces uno pone como estamos buscando a tal y tal persona o es para esta posición y llegan muchas entrevistas y no le da uno a veces ni tiempo de mirar todas las hojas de vida, todos los resumes. Entonces, cuando uno está en esa entrevista, es súper importante que digan las cosas como así, bien claras, ¿no? Como que I have experience for 2 years in this industry and I have been able to focus on this. ¿Por qué? Porque así le vas a recordar a la persona todo lo que tiene en la hoja de vida. No sabemos si ellos tuvieron tiempo de leer tu hoja de vida o no, porque en un comité, cuando se hace la entrevista, a veces hay varias personas que llaman para poder contratar a esa persona. Okay, good. All right, so I will look at the chat later on and I will give you some feedback if I can, okay? So here is the quote for today. The quote is, use your work to build people, not your people to build your work, by Jack Hyles. So this is true. You want to invest in people. You want to help them grow. You want to support them in their personal and professional goals, and you will get amazing workers, right? Like you're going to get an amazing team because you care about the people, and because you care about them, you get better quality of work. You're not just using people to build your work, right? So I hope you guys like this class. And again, here's my info. You can send me a message through WhatsApp. Here's my website, or you can find me on social media with this name here, Maranatha Education Center. Voy a poner esta presentación la voy a poner en mi página para que la tengan. Si quieren repasar algo, ahí lo van a tener. Incluso si quieren imprimirlo y responder las preguntas para practicar, you could do that too. Yeah, all right. So I hope you guys have a good day, rest of the day, and I'll see you next week. All right, bye. Have a good day.